Matanzas es la capital provincial de la provincia del mismo nombre. Y resulta que en esta ciudad, desde que comenzó la pandemia 2019, incluso desde antes de comenzar la pandemia 2019, la pandemia COVID, no hay transporte público. Las rutas de guagua que conocían los matanceros han desaparecido todas. Y las pocas guaguas que prestan servicio le están prestando servicio, por ejemplo, a algunas empresas, a algunos hospitales y demás. Esa es la situación con el transporte. ¿Qué ha ocurrido entonces? Ha ocurrido que la avaricia ha movido a muchos choferes que aumentan el precio, incluso aumentan el precio excesivamente, pidiendo a los clientes por moverlos 1 o 2 cuadras, 200, 250 pesos, hasta 500 pesos, porque los precios pueden variar en dependencia de los horarios. Para moverse desde la playa, desde Peñasalta, sitio conocido por todos los matanceros, hasta el centro de Matanzas, en el Parque de la Libertad, el viaje no debe durar más de 5 o 6 minutos, pues después de las 5 o las 6 de la tarde, usted debe pagar 500, 600 pesos. Nadie imaginó en los años 60, 70, 80 de la pasada centuria que la situación en Cuba iba a llegar a los extremos, a los límites que ha llegado. Y me voy a referir específicamente al transporte público. En este momento, pasado el primer cuarto del siglo XXI, pues el transporte público en Cuba ha desaparecido. Es importante decir que toda la vida moderna funciona como un mecanismo de relojería. Y si alguno de los elementos está destruido o no sirve, pues el resto se afecta como consecuencia. En este caso, estamos hablando de algo tan importante como la transportación pública. Les voy mostrando en estos pequeños videos y en la foto en qué se están transportando los cubanos actualmente para ir a estudios, a centros de estudios, para ir a sus centros laborales y demás. Miren esos autos, esos camiones norteamericanos. Esos camiones norteamericanos normalmente se utilizaban en Cuba en el periodo de zafra para transportar caña de azúcar a los centrales. Una vez que desaparecieron todos los centrales, pues los dueños de estos camiones hicieron determinadas transformaciones y lo convirtieron en autos para el transporte de personal. De transportar caña de azúcar y transportar ganado, de transportar materiales de construcción, se han convertido en sistemas para transportar personal. Evidentemente no tienen las condiciones óptimas para transportar personal. Técnicamente no cumplen con los requisitos para el transporte de personal. Ocurren muchos accidentes que no se publican en la prensa. Y evidentemente los dirigentes de este país que montan en Lada, que viven escondidos en Miramar, no les interesa esta situación. El ciudadano cubano, por lo general, el ciudadano promedio cubano es paranoico, es nervioso. Y ustedes pueden ver en las imágenes que cuando se acerca cualquiera de estos transportes, pues la gente se aglomera, se empuja, se falta el respeto, tratan de ir uno encima de otro para tratar de montar primero en estas guaguas. O sea, automóviles norteamericanos de los años 30, 40, 50, pues camiones de la misma época. Un poco más tenemos autos soviéticos, autos ligeros soviéticos que transportan también personal, como taxi. Y en todos los casos las tarifas, los precios son exorbitantes, los precios son descomunales. Existen muchos pretextos para que los precios sean muy altos. Resulta que hay una carencia enorme de combustible y la carencia enorme de combustible estimula a que los precios sean altos. Pero hay una carencia del servicio
público de combustible. No existen en las ciudades de Cuba en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Matanzas, no existen, desaparecieron todas las rutas del servicio público. Y evidentemente los choferes lo saben, los taxistas lo saben, los dueños de camiones lo saben y aumentan los precios a niveles increíbles. Avaricia a la enésima potencia. Pero bueno, bien, están justificados por la falta de servicio público que asume el Estado. El gobierno ha situado en diferentes puntos de las ciudades inspectores y esos inspectores están obligados a parar automóviles estatales y montar personal al lugar que vayan estos choferes. Pero en realidad la mayoría de los choferes de autos estatales hacen lo que les da la gana, lo que les viene en gana. Paran cuando les conviene, pues cuando no les conviene simplemente no se detienen y continúan en su viaje. Otros, evidentemente, como ven, aquí hay diferentes ómnibus. Ómnibus para el transporte de turistas. Ahí lo tiene frente a usted un ómnibus para el transporte de turistas y ni pensar que se monta un ciudadano cubano ahí. Y verán otros con el nombre de Transmetro. ¿Transmetro qué es? Es una empresa estatal que utiliza ómnibus que ya llevan mucho tiempo prestando servicio a los turistas. Ya no sirven para el servicio a los turistas y se utilizan para transportar trabajadores del turismo y a la población. Evidentemente los choferes de estos ómnibus también están contagiados de la avaricia, de esa epidemia de avaricia que ha surgido en Cuba en los últimos años. Muchos piensan que se pueden hacer millonarios en 15 días. Eso técnicamente es imposible. Entonces aquí tienen ustedes que, por ejemplo, viajar de La Habana a Matanzas en este momento puede costarle a usted, en dependencia de en qué ómnibus, en qué vaya, pues puede costarle 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. No parece creíble, pero recientemente durante el verano se celebró en el Retiro Josone Varadero un festival donde acudieron agrupaciones de renombre del país. Pues este festival terminaba por la madrugada. Y evidentemente cualquiera que termine un festival de música por la madrugada está desesperado por llegar a su casa. Pues dado que no hay transporte de ningún tipo a esa hora, pues los choferes pedían 15.000 pesos por persona para moverlos desde Varadero hasta la ciudad de Matanzas. Parece increíble, pero es real. El surrealismo de los precios cubanos es bastante notable. O sea, hay determinado grupo de choferes que tienen un servicio, prestan un servicio muy curioso. Se dedican simplemente a viajar al aeropuerto de La Habana con personas que se van del país o van a recibir o van a despedir a sus parientes. En esos casos simplemente el precio se calcula de una manera bastante sencilla. Bien, pues si antes se pedían $100 por llevar a una persona desde Matanzas hasta La Habana al aeropuerto y traerlo de regreso hasta su casa, pues simplemente como el dólar oscila su precio entre 300 y 350, en dependencia del momento, evidentemente, simplemente se multiplica $100 por 300, 350, y eso es lo que usted tendrá que pagar para ir al aeropuerto de La Habana con un chofer de taxi actualmente. 30.000, 25.000, 35.000 pesos. ¿No parece creíble? Pues sí, es creíble, pues eso es lo que está ocurriendo en este momento con respecto a la transportación, con respecto a las tarifas, con respecto a los precios, con respecto a la avaricia institucionalizada que existe en Cuba en este momento. La avaricia se ha convertido en la institución más sólida en Cuba, dada la situación actual que vivimos.